Mi corazón dejó de latir en el quirófano mientras me sacaban un tumor del páncreas, y en esos 5 minutos impulso descubrí algo que nadie me había contado: la muerte no existe como nos la imaginamos. Me llamo Salomé Uribe, tengo 42 años, soy restauradora de arte colonial aquí en Bogotá, y lo que experimenté ese martes de octubre cambió para siempre mi relación con el miedo. No voy a dramatizar ni a adornar nada, solo voy a contarte exactamente lo que sentí, lo que vi, y porque ahora camino por la vida sin ese peso en el pecho que todos cargamos cuando pensamos en el final. Porque te prometo algo: cuando termines de escuchar mi historia, vas a entender por qué la muerte es la mentira más grande que nos han vendido. Todo empezó con un dolor que confundí con gastritis. Llevaba semanas sintiéndome rara, con una presión constante debajo de las costillas, pero como siempre estaba agachada restaurando retablos del siglo XVII, pensé que era la postura. Hasta que una tarde, mientras limpiaba con bisturí la capa de barniz oxidado de una Virgen Dolorosa en la iglesia de la Candelaria, el dolor se volvió insoportable. Me doblé ahí mismo frente al altar, sudando frío, y mi asistente llamó a emergencias. En el hospital me hicieron todos los exámenes posibles y el diagnóstico fue directo: tumor pancreático, 5 centímetros, necesitaba cirugía inmediata. No hubo tiempo para el miedo racional, todo pasó tan rápido que apenas pude procesar la información. La operación estaba programada para 4 días después. Recuerdo esa mañana con una claridad extraña, como si mi cerebro supiera que algo importante iba a pasar. Me desperté a las 5 de la madrugada sin necesidad de alarma, me quedé mirando el techo de mi apartamento en Chapinero escuchando los primeros buses en la séptima, y sentí una calma que no tenía sentido. No estaba asustada. Debería estarlo, cualquier persona normal estaría aterrada, pero yo solo sentía curiosidad, como si estuviera a punto de abrir una puerta que llevaba toda la vida queriendo cruzar sin saberlo. En el quirófano todo fue protocolo estándar. El anestesiólogo me puso la mascarilla, me pidió que contara hacia atrás desde 10, y llegué apenas al 7. Lo último que recuerdo de ese lado de la realidad fue el olor a desinfectante y las luces circulares del techo difuminándose. Entonces todo se apagó, pero no como cuando duermes, sino como cuando apagas un televisor viejo: primero un punto de luz en el centro y luego nada. Absolutamente nada. Ni negro ni blanco, solo ausencia total. Y justo ahí, en ese vacío que no tiene nombre, algo cambió. No sé cuánto tiempo pasó en términos medibles porque allá el tiempo no funciona igual, pero de repente tuve conciencia otra vez. No conciencia de mi cuerpo, sino conciencia pura, como si fuera pensamiento sin forma. Y lo primero que sentí fue ligereza. Una ligereza tan brutal que me hizo entender cuánto pesa estar viva sin darte cuenta. Es como si toda tu vida hubieras cargado una mochila llena de piedras y de pronto alguien te la quitara. Respiración, circulación, digestión, gravedad, temperatura, todo eso que tu cuerpo hace sin que lo notes desapareció, y lo que quedó fue algo increíblemente libre. Entonces empecé a ver. No con ojos, porque no tenía ojos, pero veía igual o mejor que antes. Estaba flotando cerca del techo del quirófano y podía ver mi cuerpo abierto en la mesa, los cirujanos moviéndose rápido, alguien gritando números, las enfermeras pasando instrumental. Había sangre, mucha sangre, y uno de los médicos tenía las manos dentro de mi abdomen haciendo algo que parecía urgente. Pero yo no sentía nada, ni miedo ni dolor ni angustia. Era como ver una película donde actúas tú pero ya no te pertenece. Mi cuerpo era un traje que había usado durante 42 años y ahora estaba ahí tirado, defectuoso, tratando de ser reparado por gente que no sabía que yo estaba 3 metros arriba observando todo. Podía escuchar también, pero diferente. Las voces de los médicos llegaban amortiguadas,
como si hablaran bajo el agua, pero al mismo tiempo escuchaba sus pensamientos. No todos, pero sí los más fuertes. El cirujano principal, el doctor Ramírez, según decía su placa, estaba pensando, no me la vas a ganar, mientras hacía compresiones manuales en mi corazón. Una de las enfermeras pensaba en su hija que tenía fiebre esa mañana y se sentía culpable por haber venido a trabajar. Otro médico más joven estaba asustado, pensando que era su primera pérdida en quirófano y que no sabía cómo iba a manejarlo. Toda esa información llegaba a mí sin esfuerzo, como si de repente pudiera sintonizar frecuencias que antes no captaba. Y entonces algo jaló de mí hacia arriba. No fue violento ni doloroso, fue más bien como una invitación. Como cuando alguien te tiende la mano y sabes que puedes tomarla o no, pero sientes que deberías. Dejé de mirar el quirófano y empecé a moverme hacia algo que no puedo describir con palabras exactas porque no existe en nuestro lenguaje. No era un túnel de luz como dicen en las películas, era más sutil que eso. Era como si el espacio mismo se volviera permeable y yo pudiera atravesarlo sin resistencia. Y conforme me movía, sentía que me expandía. Mi conciencia, mi yo, se hacía más grande, abarcaba más, entendía más. Llegué a un lugar que tampoco es un lugar físico, pero mi cerebro lo procesó como un espacio amplio, luminoso, aunque la luz no venía de ninguna fuente específica, simplemente todo era luz. Y ahí estaba mi abuela Cecilia. Llevaba muerta 18 años, pero se veía como yo la recordaba de niña, cuando me llevaba al parque de los periodistas y me compraba obleas. Estaba sonriendo de esa manera que ella tenía, con toda la cara, y lo primero que me dijo sin mover la boca, porque ahí no se habla con palabras sino con intención directa, fue: mija, llegaste temprano. Yo no sabía si reír o llorar, y luego entendí que ahí no necesitas hacer ninguna de las dos porque las emociones simplemente son, no necesitan manifestarse físicamente. Mi abuela se acercó, o más bien la distancia entre nosotras dejó de existir, y me mostró algo. No puedo decir que me lo enseñó con imágenes ni con explicaciones, sino que de repente lo supe. Me mostró que lo que llamamos muerte es solo un cambio de estado, como el agua que se vuelve vapor. Sigues siendo agua, sigues existiendo, solo que en otra forma. Y esa forma es más real que la física, porque la física es temporal, limitada, pero esto otro, esto que yo estaba experimentando, era permanente. Era el estado natural del ser. Nacemos de ahí, vivimos un rato en cuerpos densos para experimentar cosas que solo se pueden sentir con límites y peso y piel, y luego volvemos. Simple. Natural. Sin drama. Me quedé con ella un tiempo que pudo ser segundos o años, no tengo manera de saberlo. Me habló de cosas que ahora solo recuerdo fragmentadas, como cuando despiertas de un sueño intenso y solo guardas pedazos. Me dijo que mi trabajo en la tierra aún no terminaba, que había cosas que necesitaba hacer, gente que necesitaba conocer, experiencias que aún me faltaban. Y yo le pregunté, con esa comunicación directa sin palabras, si podía quedarme ahí, porque me sentía tan bien, tan completa, tan en casa, que regresar parecía absurdo. Ella negó con algo que era más que un gesto, era una certeza que se instaló en mí: todavía no, Salomé. Esto va a estar aquí cuando sea tu momento, pero ahora toca volver. Y entonces me mostró algo más, algo que me quitó cualquier resto de miedo que pudiera quedar en algún rincón escondido de mi ser. Me dejó ver el panorama completo, como si me subiera a una montaña altísima desde donde pudiera ver todo el valle. Vi mi vida entera de golpe, no como recuerdos lineales sino como un tejido donde todo estaba conectado. Vi cada momento difícil y entendí por qué había pasado. Vi cada persona que había conocido y comprendí que habíamos venido a enseñarnos mutuamente. Vi mis errores sin juicio, solo como datos necesarios para aprender algo. Y lo más importante,
Vi que no hay víctimas ni villanos, solo seres tratando de recordar quiénes son realmente mientras juegan este juego denso y difícil que llamamos vida. En ese panorama también vi mi regreso, vi que iba a despertar en una cama de hospital con tubos y dolor, pero que ese dolor era parte de lo que necesitaba vivir. Vi que iba a contar esta historia y que alguien, tal vez muchos, la iban a escuchar justo cuando necesitaran escucharla. Vi que mi miedo a la muerte se había disuelto para siempre y que eso iba a cambiar cómo viviría el resto de mis años. Todo eso lo supe en un instante que contenía eternidades. Mi abuela me abrazó, y ese abrazo fue más real que cualquier abrazo físico que haya recibido jamás. Fue amor puro, sin condiciones, sin expectativas, sin necesidad de nada a cambio. Y luego dijo algo que aún repito cada vez que siento miedo por cualquier cosa: la muerte es la mentira que te mantiene dormida. Despierta, mija, y vive de verdad. Después de eso, todo empezó a alejarse. No fue que me empujaran de regreso, fue más bien que algo tiraba de mí desde el otro lado, algo que sonaba a monitores pitando y voces urgentes y manos frotando mi esternón. El regreso fue brutal. Fue como si me metieran a la fuerza en un traje 3 tallas más chico, apretado, pesado, rígido. De repente volví a sentir gravedad, y dolió. Volví a sentir el aire entrando a mis pulmones y quemaba. Volví a sentir mi corazón latiendo y cada latido era un golpe sordo contra mi pecho abierto. Abrí los ojos y la luz artificial del quirófano me cegó. Traté de hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Vi las caras de los médicos inclinadas sobre mí, ojos cansados detrás de las mascarillas, y escuché al doctor Ramírez decir: «Bienvenida de vuelta, Salomé». Pero yo no me sentía bienvenida, me sentía atrapada. Me sentía como alguien que había estado volando y de repente la metieron en una jaula. Los días siguientes en la UCI fueron los más difíciles de mi vida, no por el dolor físico que era considerable, sino por el contraste. Cada vez que cerraba los ojos quería volver allá, a ese lugar sin peso ni límites donde todo tenía sentido. Acá todo parecía innecesariamente complicado y pesado. La comida del hospital, los tubos en mi cuerpo, las enfermeras despertándome cada 2 horas para revisar signos vitales, las visitas de mi hermana llorando creyendo que había estado al borde de perderme, todo eso me parecía extraño y casi irreal. Lo real había sido lo otro. Esto era la ilusión. Pero poco a poco fui reconciliándome con mi cuerpo, con esta vida, con el hecho de que había regresado por alguna razón que aún estaba descubriendo. Cuando finalmente pude hablar sin tubos, le conté al doctor Ramírez lo que había pasado. Él me escuchó con esa media sonrisa que ponen los médicos cuando saben que lo que vas a decir no encaja en sus protocolos, pero tampoco quieren ser irrespetuosos. Me explicó que había estado clínicamente muerta durante 5 minutos, que mi corazón se detuvo por una reacción a la anestesia combinada con el sangrado excesivo, y que hicieron todo lo humanamente posible para traerme de vuelta. Me habló de falta de oxígeno en el cerebro, de endorfinas, de alucinaciones producidas por el estado de shock. Y yo lo dejé hablar porque entendía que él necesitaba explicarlo desde su marco de referencia, pero yo sabía que lo que viví no fue una alucinación. Fue más real que esta conversación, más real que estas sábanas ásperas de hospital, más real que el dolor punzante en mi abdomen cada vez que respiraba profundo. Mi abuela me dijo que la muerte es la mentira que nos mantiene dormidos, y ahora entiendo a qué se refería. Vivimos toda la vida con miedo al final, y ese miedo nos hace pequeños. Nos hace posponer lo importante, aguantar lo que no nos hace felices, callar lo que deberíamos decir, no arriesgar lo que deberíamos arriesgar. Vivimos como si esto fuera todo, como si estos 70 u 80 años fueran toda nuestra existencia, y esa creencia nos paraliza. Pero yo ya sé que esto es solo un capítulo, una experiencia temporal en algo mucho más grande, y esa certeza me quitó el miedo. No solo el miedo a morir,
sino el miedo a vivir también. Salí del hospital 3 semanas después con una cicatriz de 20 centímetros en el abdomen y una manera completamente nueva de ver el mundo. Mi hermana Adriana insistió en que me quedara con ella los primeros días, pero yo necesitaba estar sola, procesar todo lo que había vivido sin tener que explicarle a nadie porque me quedaba horas mirando por la ventana o porque a veces me echaba a llorar sin razón aparente. No era tristeza lo que sentía, era algo más parecido a la nostalgia, como cuando vuelves de un viaje increíble y tu casa se siente rara durante unos días hasta que te reajustas. Solo que este reajuste estaba tardando más de lo que esperaba. Una tarde, como a las 2 semanas de estar en casa, me senté en mi escritorio donde tengo todas mis herramientas de restauración y miré los pinceles, los bisturíes, los frascos de solventes y pigmentos, y sentí algo extraño. Antes de la cirugía, mi trabajo era mi vida entera. Pasaba 12 horas metida en iglesias y museos limpiando capas de suciedad de obras que nadie había tocado en siglos, devolviéndole su color original, y eso me llenaba completamente. Pero ahora, mirando esas herramientas, me preguntaba si realmente importaba. Si todo esto es temporal, si nuestra verdadera naturaleza es esa conciencia expandida que experimenté, ¿qué sentido tiene restaurar pinturas viejas? La pregunta me golpeó duro porque nunca había dudado de mi vocación. Llamé a mi abuela. Bueno, no llamé en el sentido tradicional, pero cerré los ojos y pensé en ella intensamente, como solíamos hacer cuando yo era niña y ella me decía que siempre podía encontrarla en mi corazón. Y de alguna manera, no sé si fue real o mi cerebro creando lo que necesitaba escuchar, sentí su presencia. No la vi ni la oí, pero supe lo que me diría, que justamente ese era el punto. Que estamos aquí para experimentar cosas que solo se pueden sentir en un cuerpo denso, con limitaciones, con tiempo lineal. Que el arte, el trabajo, las relaciones, todo eso importa precisamente porque es temporal. La permanencia la tenemos garantizada del otro lado, pero estos momentos efímeros, estos colores y texturas y emociones físicas, solo existen aquí. Esa comprensión me ayudó a volver a mi taller con una perspectiva diferente. Acepté un proyecto pequeño para empezar, un retablo del siglo XVIII en una capilla de Usaquén que necesitaba limpieza básica. El primer día que volví a sostener un pincel y a trabajar la superficie de la madera con solvente suave, algo cambió dentro de mí. Cada pincelada se sentía sagrada, no porque estuviera restaurando una imagen religiosa, sino porque estaba participando activamente en mantener viva la belleza, en honrar el trabajo de alguien que había pintado eso 200 años atrás. Ese pintor también había estado vivo, también había tenido dudas y miedos y alegrías, y ahora yo conectaba con él a través del tiempo tocando lo mismo que él había tocado. Eso no era insignificante. Eso era profundamente humano y valioso. Pero la verdadera transformación vino con la gente. Empecé a notar cosas que antes pasaban invisibles para mí. La señora que vendía arepas en la esquina de mi casa y que siempre me sonreía, un día la miré realmente a los ojos y vi en ella lo mismo que había visto en mi abuela del otro lado, un ser eterno jugando un papel temporal. Le compré 2 arepas como siempre, pero esta vez me quedé 5 minutos hablando con ella. Me contó que su hijo estaba enfermo y que necesitaba plata para los medicamentos. Le di lo que traía en la billetera sin pensarlo, no por lástima ni por sentirme buena persona, sino porque entendí que ayudarla era ayudarme, que no hay separación real entre nosotros, que todos somos parte de lo mismo. Mi hermana notó el cambio antes que nadie. Una noche vino a visitarme con vino y pizza como hacíamos antes, y a mitad de la conversación me dijo: «Estás diferente, Salomé». No sé cómo explicarlo, pero es como si te hubiera suavizado. Yo me reí porque suavizado no era la palabra que yo hubiera usado, pero entendía a qué se refería. Le conté todo,
desde el momento en que mi corazón se detuvo hasta la conversación con la abuela Cecilia, pasando por esa sensación de expansión y libertad que no tiene comparación con nada terrenal. Adriana me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que siempre había tenido miedo a morir, que desde niña le aterraba la idea de dejar de existir, y que mi historia le daba una esperanza que no sabía que necesitaba. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante: yo no había vuelto solo para mí. Había vuelto también para compartir esto, para quitarle a otros ese miedo paralizante que yo ya no cargaba. Y no era que me creyera especial ni elegida ni nada de eso, era simplemente que había recibido información que podía ser útil para alguien más. Como cuando vas a un lugar nuevo y luego le cuentas a tus amigos cómo llegar. Nada más y nada menos que eso. Los meses siguientes fueron de reconstrucción interna. Mi cuerpo sanaba lento pero seguro, la cicatriz se iba poniendo más clara, el dolor iba disminuyendo, pero mi mente y mi espíritu estaban atravesando cambios mucho más profundos. Empecé a soltar cosas que antes me parecían fundamentales. Discusiones tontas con gente que no aportaba nada a mi vida, preocupaciones por lo que pensaran de mí, planes a largo plazo que venían más del miedo que del deseo genuino. Todo eso se fue cayendo solo, como hojas secas de un árbol en otoño. También empecé a tener sueños diferentes. Antes soñaba cosas caóticas, sin sentido, fragmentos de mi día mezclados con ansiedades random. Pero después de la experiencia, mis sueños se volvieron más lúcidos, más coherentes. A veces soñaba que volaba, y en esos sueños recordaba la sensación de estar fuera de mi cuerpo en el quirófano, y me despertaba con una alegría inexplicable. Otras veces soñaba con gente que no conocía pero que sentía familiar, y me preguntaba si estaba conectando con esas otras partes del tejido que mi abuela me había mostrado, esas otras vidas o experiencias que están pasando simultáneamente en planos que no percibimos despiertos. Una de las cosas más raras que empecé a experimentar fue una especie de conocimiento anticipado. No estoy hablando de predecir el futuro tipo vidente, sino de saber cosas un segundo antes de que pasaran. Como cuando iba a sonar mi teléfono y yo ya sabía quién era antes de mirar la pantalla. O cuando iba caminando por la calle y sabía que alguien iba a doblar la esquina justo en ese momento. Eran cosas pequeñas, insignificantes, pero que me hacían pensar que tal vez el tiempo no funciona como creemos, que tal vez todo está pasando al mismo tiempo y nosotros solo percibimos una línea recta porque nuestro cerebro físico no puede procesar más. Le contesto a mi amiga Marcela, que es psicóloga y siempre ha sido más abierta a temas que la mayoría de la gente descarta como locuras. Ella me habló de estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, de cómo hay patrones comunes en miles de casos documentados alrededor del mundo, la sensación de estar fuera del cuerpo, el túnel de luz, el encuentro con seres queridos fallecidos, la revisión de vida, la reluctancia a volver. Me prestó un libro de un cardiólogo holandés que había investigado este fenómeno durante décadas, y cuando lo leí sentí un alivio enorme. No estaba loca. No había alucinado. Miles de personas habían experimentado variaciones de lo mismo que yo, y muchos reportaban los mismos cambios posteriores: pérdida del miedo a la muerte, mayor compasión, menor apego a lo material, sentido renovado de propósito. Pero el libro también mencionaba algo que me inquietó, que algunas personas que regresan de estas experiencias desarrollan una especie de depresión existencial, una dificultad para reintegrarse a la vida cotidiana porque todo les parece superficial y sin sentido comparado con lo que vivieron. Y yo reconocí eso en mí. Había días en que me costaba levantarme de la cama no porque estuviera físicamente mal, sino porque me preguntaba para qué. Si allá todo era tan perfecto, tan claro, tan lleno de amor, ¿por qué esforzarme acá donde todo es confuso y difícil y a veces doloroso? La respuesta vino una mañana mientras tomaba café en mi balcón viendo amanecer sobre los cerros.
El cielo estaba de ese color naranja intenso que solo se ve en Bogotá cuando el aire está limpio después de una noche de lluvia, y de repente me di cuenta de algo obvio pero que nunca había verbalizado. Ese color, esa belleza específica, ese café caliente quemándome la lengua, ese aire frío entrando a mis pulmones, todo eso solo existe acá. Del otro lado hay amor infinito y comprensión total y paz absoluta, pero no hay atardeceres naranjas ni café quemándote la lengua ni aire frío. Y esas sensaciones, por más pequeñas que parezcan, son la razón de estar vivas. Somos seres eternos viniendo a jugar en la materia, a sentir cosas que solo se pueden sentir con cuerpo, y despreciar eso es desperdiciar el regalo. Desde ese día cambió mi relación con las cosas simples. Empecé a saborear realmente la comida en lugar de comer distraída mientras miraba el celular. Empecé a caminar más lento por la calle, observando detalles, una grieta en el pavimento donde crecía una planta, un perro durmiendo al sol, dos ancianos tomados de la mano esperando el semáforo. Empecé a decirle a la gente que los quiero, sin esperar el momento perfecto ni tener miedo de parecer cursi. Porque si algo aprendí es que no hay garantía de mañana, y que las palabras no dichas pesan más que las dichas. Mi trabajo también se transformó. Volví a aceptar proyectos grandes, pero con una actitud diferente. Antes me estresaba por los plazos, por la perfección, porque cada trabajo quedara impecable. Ahora seguía haciendo todo con la misma técnica y cuidado, pero sin esa tensión interna. Si algo no salía perfecto, no era el fin del mundo. Si un cliente era difícil, no me lo tomaba personal. Si un proyecto se atrasaba, encontraba la lección en lugar del problema. Y curiosamente, o tal vez no tan curiosamente, mi trabajo mejoró. La gente empezó a recomendarme más, a decir que mis restauraciones tenían algo especial, una energía diferente. Y yo sabía que esa energía era simplemente presencia, estar completamente ahí mientras trabajaba en lugar de estar mentalmente en 1000 lugares al mismo tiempo. 6 meses después de la cirugía tuve mi última cita de control con el doctor Ramírez. Me hicieron todos los exámenes y todo salió perfecto, sin rastros del tumor, sin complicaciones, recuperación total. Cuando el doctor me dio el alta me preguntó cómo me sentía, y yo le contesté que nunca en mi vida me había sentido mejor. Él me miró con esa sonrisa escéptica que ya le conocía y me dijo, sea lo que sea que experimentaste en esa mesa, Salomé, te hizo bien. Ojalá todos mis pacientes tuvieran tu actitud. Le agradecí por salvarme la vida, porque sin su habilidad y su empeño yo no habría vuelto, pero en mi interior también le agradecía por dejarme ir esos 5 minutos, porque sin esa muerte temporal yo seguiría viva pero dormida. Esos 5 minutos impulso me regalaron algo que no tiene precio, la certeza de que la muerte es solo una transición, no un final. Y esa certeza cambió todo. Cambió cómo me relaciono con la gente, cómo trabajo, cómo paso mis días, cómo enfrento los problemas. Ya no vivo con miedo. Ya no pospongo lo importante. Ya no aguanto lo que no me hace bien solo por evitar conflictos. Porque sé que esto es temporal, que mi tiempo acá es limitado, y que cada día que pierdo preocupándome por tonterías es un día que no voy a recuperar. Hay algo más que pasó después de mi experiencia y que me costó meses entender completamente. Empecé a percibir a las personas de manera diferente, como si pudiera ver más allá de su fachada externa. No estoy hablando de leer mentes ni nada sobrenatural, sino de captar la esencia real de alguien en los primeros segundos de conocerlo. Es como si el filtro social que todos usamos se hubiera vuelto transparente para mí. Podía sentir cuando alguien estaba genuinamente bien o solo fingiendo. Podía detectar dolor escondido detrás de sonrisas perfectas. Y lo más extraño, podía intuir cuando alguien necesitaba escuchar algo específico, como si hubiera un hilo invisible conectándome con lo que esa persona requería en ese momento.
Esto me pasó de manera muy clara con un cliente que contraté para restaurar una serie de pinturas en su casa colonial en La Candelaria. Era un hombre de unos 60 años, exitoso según todos los parámetros convencionales, empresario próspero, familia grande, propiedades, viajes. Pero desde el primer día que entré a su casa sentí una tristeza profunda emanando de él, aunque su comportamiento era cordial y educado. Durante las semanas que trabajé ahí, él a veces se quedaba mirándome trabajar, y yo sentía que quería decir algo pero no se atrevía. Un día, mientras yo limpiaba un óleo del siglo XIX que representaba una escena de la Pasión, él finalmente habló. Me preguntó si yo creía en algo después de la muerte. La pregunta me tomó por sorpresa porque no habíamos tenido ninguna conversación personal hasta ese momento. Le dije que sí, que tenía razones muy específicas para creer. Me miró con esos ojos cansados que tienen las personas que han llorado mucho en privado y me dijo que su esposa había muerto 6 meses atrás de cáncer, y que desde entonces él vivía en automático, funcionando pero no viviendo realmente. Le aterraba pensar que ella simplemente dejó de existir, que todo lo que fueron juntos durante 35 años se evaporó en el momento en que su corazón dejó de latir. Me senté con él en su sala llena de antigüedades y le conté mi historia completa. No lo había planeado, pero sentí que era exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Le hablé del quirófano, de mi abuela, de esa sensación de estar más viva muerta que viva. Le hablé de cómo entendí que las conexiones que creamos con otras personas no se rompen con la muerte física, que el amor es lo único que realmente perdura porque es lo único que no es material. Vi cómo su cara se iba transformando mientras hablaba, como algo en él se iba soltando. Al final tenía lágrimas rodando por sus mejillas y me agradeció con una intensidad que me hizo entender que yo no había regresado solo para seguir restaurando pinturas. Después de ese día, empecé a recibir llamadas de gente que quería hablar conmigo sobre mi experiencia. Amigos de amigos, conocidos lejanos, incluso personas que me contactaban por redes sociales después de escuchar mi historia de tercera mano. Al principio me incomodaba, sentía que no tenía autoridad para hablar de estos temas, que no era una experta ni una guía espiritual ni nada por el estilo. Pero luego entendí que justamente esa era mi fortaleza, yo era solo una persona común que había vivido algo extraordinario y podía contarlo en lenguaje simple, sin dogmas ni doctrinas ni pretensiones de tener todas las respuestas. Una de esas conversaciones que más me marcó fue con una chica de 23 años que me escribió por Instagram. Se llamaba Valentina y me contó que llevaba 2 años con pensamientos suicidas constantes. Había intentado terapia, medicación, todo lo convencional, pero nada le quitaba esa sensación de vacío y desesperanza. Me preguntó si del otro lado realmente era tan bonito como yo decía, porque si era así, ella prefería irse ya y terminar con el sufrimiento. Su mensaje me heló la sangre porque entendí la responsabilidad de mis palabras. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de la universidad donde ella estudiaba diseño gráfico. Llegó con ojeras profundas, ropa oscura, esa energía pesada de alguien que está cargando más de lo que puede soportar. Hablamos durante 3 horas. Le dije que sí, que del otro lado hay paz y amor y comprensión total, pero que llegar antes de tiempo es como salir de una película a la mitad. No es que vayas a ser castigada ni nada de eso, pero te vas a perder el resto de la historia, y esa historia es importante. Le conté algo que mi abuela me había mostrado, que nosotros elegimos venir acá, que antes de nacer acordamos ciertas experiencias y lecciones, y que interrumpir ese proceso tiene consecuencias que no son punitivas pero sí implican tener que empezar de nuevo el aprendizaje de otra manera. Le pregunté qué era lo que más le dolía de su vida. Me habló de un abuso que sufrió cuando tenía 15 años, de cómo eso había roto algo en ella, de cómo desde entonces se sentía sucia y rota. Le dije algo que me salió del corazón sin pensar, que su dolor era válido, que lo que le pasó fue terrible e injusto, pero que ya no era eso que le hicieron.
Que esa experiencia horrible era parte de su historia pero no era su identidad. Que del otro lado, cuando eventualmente llegue en su momento correcto, va a ver toda su vida como ese panorama completo que yo vi y va a entender por qué pasó lo que pasó, pero que para llegar a esa comprensión necesita vivir el resto de su historia acá. No sé si mis palabras realmente la ayudaron, pero cuando nos despedimos me abrazó fuerte y me dijo que era la primera vez en años que sentía un poco de esperanza. Me pidió que le pasara mi número para escribirme si volvía a sentirse mal, y yo se lo di sin dudarlo. Durante los meses siguientes me escribió varias veces, a veces solo para contarme algo bueno que le había pasado, otras veces en crisis preguntándome si valía la pena seguir. Yo no tenía respuestas mágicas, solo le recordaba lo que yo había aprendido, que esto es temporal, que el dolor también pasa, que su vida tiene un propósito incluso si ahora no puede verlo. Todo esto me llevó a cuestionarme qué estaba haciendo con mi vida más allá de mi trabajo. Restaurar arte seguía siendo importante para mí, pero sentía que había algo más que necesitaba hacer. Empecé a dar charlas pequeñas en espacios alternativos, cafeterías culturales, grupos de meditación, lugares donde la gente estaba abierta a escuchar experiencias como la mía. No cobraba nada, solo compartía mi historia y respondía preguntas. Y lo que más me sorprendió fue la cantidad de gente que tenía sus propias experiencias inexplicables pero nunca las había compartido por miedo a ser juzgados o considerados locos. Un señor mayor me contó que cuando tuvo un infarto hace 10 años también salió de su cuerpo y se vio desde arriba, pero nunca se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su esposa. Una mujer me habló de cómo después de la muerte de su hijo empezó a recibir señales que ya sabía que venían de él, canciones específicas sonando en momentos precisos, sueños vívidos donde él le hablaba, objetos apareciendo en lugares imposibles. Un chico joven me contó que desde niño podía sentir cuando alguien cercano iba a morir, una sensación de pesadez que lo invadía días antes, y que había aprendido a callar ese don porque la gente se asustaba. Todas estas conversaciones me hicieron darme cuenta de algo fundamental. La experiencia que yo tuve no es única ni especial, es solo una de las muchas formas en que la realidad nos muestra que hay más de lo que percibimos con los sentidos físicos. Y el problema no es que estas experiencias no existan, sino que vivimos en una cultura que las niega, las ridiculiza o las patologiza. Entonces la gente que las vive se queda callada, sintiéndose rara y sola, cuando en realidad son experiencias mucho más comunes de lo que creemos. Decidí escribir sobre mi experiencia. No un libro completo porque no me siento escritora, pero sí algo más estructurado que mis charlas informales. Empecé un blog donde iba poniendo reflexiones, partes de mi historia, respuestas a preguntas que me hacían frecuentemente. Y de manera orgánica, sin promoción ni nada, el blog empezó a crecer. Gente de otros países me escribía contándome sus propias experiencias, agradeciéndome por poner en palabras lo que ellos habían sentido pero no sabían cómo expresar. Una de las preguntas que más me hacen es si tengo miedo de que mi experiencia haya sido solo una alucinación creada por mi cerebro en estado de shock. Y mi respuesta siempre es la misma: no me importa. Incluso si científicamente se pudiera probar que fue solo química cerebral, eso no cambiaría el impacto que tuvo en mi vida. Me quitó el miedo, me hizo más compasiva, me enseñó a vivir el presente, me conectó con algo más grande que yo. Si eso es una alucinación, es la alucinación más útil y transformadora que alguien podría tener. Pero en el fondo de mi ser, sé que no fue solo química. Fue real de una manera que trasciende lo que la ciencia actual puede medir. Otra pregunta común es si tengo miedo de volver a morir ahora que sé lo que me espera. Y la verdad es que no. Sé que eventualmente mi cuerpo va a fallar de nuevo, tal vez dentro de 50 años o tal vez mañana, y cuando eso pase voy a volver a ese lugar de paz y comprensión total. Pero no tengo prisa. Ahora entiendo que estar acá, en este cuerpo pesado y limitado, es un privilegio temporal.
Es como estar de vacaciones en un lugar extraño y difícil pero fascinante. Vas a volver a casa eventualmente, pero mientras estés ahí, más vale que disfrutes la aventura. Mi relación con mi familia también cambió. Con mi hermana Adriana nos volvimos más cercanas, hablamos de cosas profundas que antes evitábamos. Ella me confesó que después de escuchar mi historia empezó a hacer terapia para trabajar traumas de la infancia que había enterrado durante años. Me dijo que si yo podía enfrentar la muerte y volver transformada, ella podía enfrentar su dolor emocional. Y verla florecer en estos meses ha sido uno de los regalos más grandes de haber regresado. Con mi papá, que tiene 78 años y está empezando a tener problemas de salud, también tuve conversaciones que nunca habríamos tenido antes. Él es de esa generación que no habla de emociones ni de muerte, pero una tarde en su casa le conté mi experiencia completa. Me escuchó en silencio, y cuando terminé me dijo algo que nunca olvidaré: yo siempre tuve miedo de desaparecer, Salomé, de que todo esto no tuviera sentido. Pero si lo que tú viviste es real, entonces todo está bien. Ver la paz en su cara al decir eso me hizo entender que a veces regresar de la muerte no es solo por ti, es también por los que necesitan escuchar que del otro lado todo está bien. Lo más extraño de todo este proceso es que ya no me siento como la misma persona que entró a ese quirófano hace un año. Es como si la Salomé de antes hubiera muerto en esa mesa y la que regresó fuera alguien nuevo usando el mismo cuerpo y el mismo nombre. No perdí mi personalidad ni mis memorias, pero algo esencial cambió. Es como si antes viviera en blanco y negro y ahora viera en color. O como si antes estuviera dormida y ahora estuviera despierta. Las mismas cosas que antes me preocupaban ahora me parecen irrelevantes, y cosas que antes ignoraba ahora son lo más importante. La gente me pregunta seguido si recibí algún mensaje específico del otro lado, alguna misión o propósito claro que debía cumplir al regresar. Y la verdad es que no fue así explícito. No hubo una voz diciéndome: Salomé, debes hacer esto y aquello. Fue más sutil, más parecido a una comprensión que se instaló en mí sin palabras, que mi propósito acá es simplemente vivir con autenticidad y compartir lo que aprendí con quien lo necesite escuchar. Nada grandioso ni heroico, solo ser genuina y estar disponible para otros en su dolor. Y eso ha resultado ser suficiente. Hace unos meses tuve una experiencia que me confirmó que estoy en el camino correcto. Estaba trabajando en la restauración de un Cristo colonial en una iglesia antigua de Monserrate, y llegó una turista francesa que se quedó parada frente a la imagen durante casi una hora. Yo seguía trabajando en silencio, limpiando con cuidado las capas de barniz oxidado, y ella solo miraba con una intensidad que llamaba la atención. Cuando finalmente se movió para irse, nuestras miradas se cruzaron y vi lágrimas en sus ojos. Me habló en un español roto y me preguntó si yo creía que Dios perdonaba todo. No sé qué me hizo contestar lo que contesté, pero le dije: no hay nada que perdonar porque nunca hubo condena. Somos nosotros los que nos castigamos. Se sentó en una banca y empezó a llorar abiertamente. Me senté junto a ella y me contó que había abortado 2 años atrás y que desde entonces se sentía perseguida por la culpa, que no podía entrar a una iglesia sin sentir que iba a ser juzgada, pero que algo la había empujado a entrar ese día. Le conté mi experiencia, le hablé de ese amor incondicional que sentí del otro lado, le expliqué que ese amor no juzga ni condena porque entiende perfectamente cada decisión que tomamos y por qué la tomamos. Le dije que su bebé nunca sufrió, que las almas no funcionan como creemos, que todo es más complejo y perfecto de lo que nuestras religiones pueden explicar. No sé si le cambié la vida con esa conversación, pero cuando se fue me abrazó fuerte y me dijo: Merci, vous m'avez sauvé aujourd'hui. Tú me salvaste hoy. Y yo me quedé ahí sentada en esa banca vacía pensando que tal vez estos encuentros casuales no son casuales en absoluto,
que tal vez hay una coreografía invisible guiándonos a estar en el lugar correcto en el momento correcto para las personas correctas. Mi perspectiva sobre la religión también cambió radicalmente. Crecí católica, iba a misa los domingos con mi abuela, hice primera comunión y confirmación, toda la cosa tradicional. Pero después de mi experiencia, me di cuenta de que las religiones son solo mapas diferentes señalando la misma verdad. Son útiles como guías, especialmente para gente que necesita estructura, pero no son la verdad en sí mismas. La verdad es esa experiencia directa de amor y conexión que viví, y eso no tiene denominación religiosa. Está disponible para todos, creyentes o no, porque es nuestra naturaleza fundamental. Esto me ha traído algunos conflictos con gente religiosa que insiste en que mi experiencia solo es válida si la interpreto dentro de su marco doctrinal. Algunos me han dicho que lo que vi fue un engaño del demonio, otros que necesito volver a la iglesia y confesarme, otros que debería estar agradecida con Jesús específicamente por salvarme. Y yo los escucho con respeto porque entiendo que hablan desde su sistema de creencias, pero ya no puedo forzar mi experiencia para que encaje en ninguna caja predefinida. Lo que viví fue más grande que cualquier religión, más inclusivo, más amoroso, más comprensivo. También he tenido encuentros con escépticos radicales que están determinados a probar que todo fue una alucinación. Me han mandado artículos científicos sobre DMT endógeno, sobre cómo el cerebro crea narrativas coherentes incluso en estados de crisis, sobre casos de falsos recuerdos. Y yo leo todo con interés genuino porque me fascina la ciencia, pero ninguna explicación materialista logra capturar la totalidad de lo que experimenté. Puedes explicar las luces y las sensaciones con neuroquímica, pero no puedes explicar el conocimiento que traje de regreso, la transformación profunda que ocurrió, la coherencia perfecta de toda la experiencia. Lo que sí he aprendido es a no tratar de convencer a nadie. Si alguien necesita creer que fue solo química cerebral, está bien. Si alguien necesita interpretarlo como intervención divina cristiana, también está bien. Cada persona procesa estas experiencias según su marco de referencia, y eso es válido. Yo solo cuento lo que viví y dejo que cada quien saque sus propias conclusiones. No estoy vendiendo una doctrina ni tratando de reclutar seguidores. Solo estoy compartiendo información que puede ser útil para alguien que esté pasando por miedo a la muerte o por duelo o por crisis existencial. Una de las transformaciones más sutiles pero profundas es como ahora experimento el tiempo. Antes siempre estaba corriendo, siempre atrasada, siempre sintiendo que no había suficientes horas en el día. Ahora el tiempo se siente más espacioso, más flexible. Puedo estar completamente presente en una conversación de 5 minutos y sentir que fue profunda y completa. Puedo pasar una hora restaurando un detalle minúsculo en una pintura y sentir que el tiempo se detuvo. Ya no vivo perseguida por el reloj porque entendí que el tiempo lineal es solo una herramienta para organizar la experiencia física, pero no es la realidad última. Mis relaciones románticas también cambiaron. Antes de la experiencia yo estaba saliendo con alguien, un arquitecto llamado Mauricio con quien llevaba 2 años en una relación cómoda pero sin profundidad real. Cuando salí del hospital y empecé a procesar todo lo que había vivido, me di cuenta de que estaba con él más por costumbre que por amor genuino. Tuvimos una conversación difícil donde le expliqué que yo había cambiado demasiado y que necesitaba estar sola para integrar mi nueva realidad. Él no lo entendió, se sintió rechazado, y terminamos mal. Durante meses me sentí culpable por lastimarlo, pero luego comprendí que quedarme en una relación mediocre hubiera sido peor, tanto para mí como para él. Ahora estoy sola y está bien. Mejor que bien, está perfecto. Por primera vez en mi vida no estoy buscando activamente una pareja ni sintiéndome incompleta sin alguien al lado. Entendí que esa sensación de incompletitud que siempre cargué no se llena con otra persona, se llena reconectando con tu esencia real.
Y desde que toqué esa esencia ya, desde que supe sin duda que soy algo mucho más grande que este cuerpo y esta personalidad, ya no necesito que alguien más me complete. Si llega alguien eventualmente, bien, pero que sea desde la abundancia y no desde la carencia. Mi salud también mejoró de maneras inesperadas. Además de recuperarme del tumor y la cirugía, otros problemas crónicos que tenía desaparecieron. Antes tenía migrañas constantes, como 2 veces por semana, y desde que volví no he tenido ni una. Tenía problemas digestivos que me acompañaban desde la adolescencia, y también se fueron. Mi doctora de cabecera dice que es común que después de una cirugía mayor el cuerpo se resetee de alguna manera, pero yo siento que es más que eso. Es como si al soltar tanto miedo y tensión emocional, mi cuerpo también se soltara físicamente. Empecé a meditar regularmente, algo que nunca había logrado hacer antes porque mi mente era demasiado inquieta. Pero ahora, cuando cierro los ojos y respiro profundo, puedo volver a ese estado de paz que experimenté del otro lado. No llego a la intensidad completa porque estoy en un cuerpo físico, pero sí puedo tocar la orilla de esa experiencia. Y en esos momentos de meditación profunda a veces recibo información, ideas que llegan completas sin que yo las esté buscando, soluciones a problemas que había estado rumiando durante días. Es como si al aquietar la mente pudiera sintonizar frecuencias más altas. Una tarde, durante una de esas meditaciones, tuve una visión o recuerdo, no estoy segura qué fue exactamente. Vi el momento en que decidí venir a esta vida, antes de nacer. Vi cómo elegí a mis padres, cómo acordé ciertas experiencias difíciles que necesitaba vivir para aprender lecciones específicas, como incluso elegí el momento de mi muerte temporal y la transformación que vendría después. Sonaba loco cuando se lo conté a Marcela, mi amiga psicóloga, pero ella me habló de teorías de vidas pasadas y contratos de alma y como muchas culturas ancestrales creen exactamente en eso. No sé si fue un recuerdo real o mi cerebro construyendo una narrativa, pero se sintió verdadero. Lo que más me impactó de esa visión fue darme cuenta de que nada de lo malo que me había pasado en la vida fue castigo ni mala suerte. Fueron experiencias que yo misma había elegido antes de nacer porque mi alma necesitaba crecer de esas maneras específicas. El bullying que sufrí en el colegio, la relación tóxica que tuve en mis 20s, la pérdida de mi abuela, incluso el tumor y la muerte temporal, todo era parte de un plan más grande que yo había diseñado. Y si eso es verdad, entonces no hay víctimas ni villanos, solo actores jugando roles en una obra de teatro cósmica. Esta comprensión me quitó cualquier resto de resentimiento que pudiera tener hacia alguien. La gente que me hirió en el pasado simplemente estaba cumpliendo su parte en mi aprendizaje, y yo probablemente cumplí roles similares en las vidas de otros. Todo es mutuo, todo es colaborativo, aunque desde la perspectiva limitada del ego parece que hay buenos y malos, víctimas y agresores. Pero desde la perspectiva amplia que mi abuela me mostró, todos somos lo mismo jugando diferentes papeles temporales. Mi relación con el dinero también cambió drásticamente. Antes me preocupaba mucho por la seguridad financiera, por ahorrar, por tener un colchón para emergencias. Ahora sigo siendo responsable porque entiendo que necesito dinero para vivir en este mundo, pero ya no es algo que me quite el sueño. He descubierto que mientras más comparto, más recibo. He regalado dinero a gente que lo necesitaba sin esperar nada a cambio, y de maneras misteriosas siempre llegan proyectos nuevos que compensan lo que di. No es magia ni ley de atracción New Age, es simplemente que la energía fluye mejor cuando no la acaparas. Doné una parte de mis ahorros a una fundación que trabaja con niños enfermos de cáncer. Lo hice sin contarle a nadie, sin buscar reconocimiento, solo porque sentí que era lo correcto. Y la paz que me dio ese acto fue más valiosa que cualquier cantidad de dinero en el banco. Antes hubiera pensado que estaba loca, que necesitaba ese dinero para mi futuro incierto,
pero ahora sé que el único futuro garantizado es que eventualmente voy a morir y no me voy a llevar nada material. Lo único que trasciende es el amor que diste y recibiste, las vidas que tocaste, la bondad que ejerciste. También empecé a simplificar mi vida materialmente. Regalé como la mitad de mi ropa, vendí muebles que no usaba, doné libros que ya no iba a releer. Mi apartamento ahora es más espacioso, más liviano, más fácil de limpiar. Y descubrí que entre menos cosas tengo, más libre me siento. Cada objeto que posees es algo que de alguna manera te posee a ti, porque requiere espacio, mantenimiento, atención mental. Soltar cosas físicas fue como soltar peso emocional también. Uno de los regalos más inesperados de mi experiencia ha sido perder el miedo al dolor. No es que me haya vuelto masoquista ni que busque el sufrimiento, pero ya no le huyo como antes. Cuando algo duele, física o emocionalmente, puedo estar con ese dolor sin resistirlo tanto. Puedo observarlo, sentirlo completamente, y dejar que pase. Porque ahora sé que el dolor es temporal y que del otro lado todo dolor se disuelve en comprensión. Entonces ya no le tengo ese terror paralizante al sufrimiento que tenía antes. Esto me ha servido especialmente en mi trabajo. Restaurar arte colonial a veces implica estar horas en posiciones incómodas, con el cuello doblado, las manos entumecidas, la espalda dolorida. Antes me quejaba mentalmente todo el tiempo, contando los minutos para terminar y descansar. Ahora puedo estar en el dolor sin que me consuma, puedo reconocer que mi cuerpo se queja pero no identificarme completamente con esa queja. Es una habilidad extraña de explicar, pero ha hecho mi vida mucho más tolerable. Mi abuela me dijo del otro lado que la muerte es la mentira que nos mantiene dormidos, y con el tiempo he entendido capas más profundas de esa afirmación. No solo nos mantiene dormidos respecto al miedo de morir, sino que nos mantiene dormidos a nuestra verdadera naturaleza. Vivimos identificados con este cuerpo, esta personalidad, este nombre, estas circunstancias, y creemos que eso es todo lo que somos. Pero esa es la mentira. Somos mucho más vastos, más antiguos, más conectados de lo que podemos imaginar desde esta perspectiva limitada. Y despertar a esa verdad no requiere morir, solo requiere estar dispuesto a cuestionar todo lo que crees saber sobre ti mismo. He comenzado a vivir cada día como si fuera el último, pero no en el sentido de hacer cosas extremas o locas, sino en el sentido de estar completamente presente y agradecida por lo simple. El café de la mañana, el agua caliente de la ducha, la sonrisa de un extraño en la calle, el sol entrando por mi ventana. Todas esas pequeñeces que antes daba por sentadas ahora son milagros que aprecio conscientemente. Porque sé que un día este cuerpo va a fallar definitivamente y no voy a poder experimentar estas sensaciones físicas nunca más hasta que vuelva a encarnar, si es que vuelvo. Y cuando finalmente llegue ese día, cuando mi hora real llegue, voy a cruzar sin miedo. Voy a soltar este cuerpo usado como quien se quita un abrigo pesado después de un largo invierno. Voy a expandirme de regreso a esa luz y ese amor que ya conozco. Voy a reencontrarme con mi abuela y con todos los que se fueron antes. Y voy a entender completamente por qué viví lo que viví, por qué sufrí lo que sufrí, por qué amé lo que amé. Todo va a tener sentido perfecto. Pero hasta que ese momento llegue, voy a seguir acá, viviendo lo más auténticamente que pueda, compartiendo lo que aprendí con quien lo necesite, restaurando arte no solo con las manos sino con la conciencia de que estoy tocando algo sagrado, que cada pincelada es un acto de amor hacia el pasado y hacia el futuro. Voy a seguir equivocándome y aprendiendo y creciendo, porque ese es el punto de estar viva. Voy a seguir sintiendo dolor y alegría y confusión y claridad, todas esas emociones humanas que son preciosas precisamente porque son temporales. La muerte no existe como nos la han contado. Es solo una puerta hacia otro estado del ser, uno más libre y más amoroso. Y saber esto,
Realmente saberlo en cada célula de tu cuerpo, te cambia todo. Te quita el miedo pero también te da urgencia. Te hace valorar cada momento pero también te permite soltar cuando es tiempo de soltar. Te conecta con algo eterno pero también te ancla en lo temporal. Es una paradoja hermosa, y vivirla es el regalo más grande que me han dado estos 5 minutos de estar muerta. Si hay algo que quiero que te lleves de mi historia es esto: no esperes a morirte para empezar a vivir de verdad. No pospongas las conversaciones importantes, los sueños que te asustan, el amor que quieres dar. No desperdicies tu tiempo preocupándote por cosas que no importan o aguantando situaciones que te hacen pequeño. Porque esto es temporal, todo esto es increíblemente temporal, y cuando estés del otro lado mirando hacia atrás, lo único que va a importar es cuánto amaste, cuánto te atreviste, cuánto viviste con autenticidad. La muerte es mentira. El amor es la única verdad. Y tú, como yo, como todos, eres mucho más de lo que crees ser. Eres eterno jugando a ser mortal por un rato. Eres luz infinita experimentando la oscuridad para apreciar mejor el brillo. Eres todo pretendiendo ser uno para poder experimentar el encuentro con otro. Y cuando lo recuerdes, cuando realmente lo sepas como yo lo sé ahora, vas a caminar por la vida diferente. Más ligero. Más valiente. Más vivo. Y ese es el verdadero despertar.